Seguimos haciendo el mostrador en Radio La Clave cuando el reloj ya marca las 9:39. Bueno, y lo que tenemos ahora es un estreno que mañana llega a salas. Es Frontera, documental de Paola Castillo que muestra la historia del lonco Juan Carlos Curinao en pleno conflicto en la zona de Ercilla. En su rol, él ha luchado por la autonomía mapuche, sin embargo, se decidió a dialogar con el Estado chileno para mejorar las condiciones de su comunidad y sumarse a la llamada Área de Desarrollo Indígena. Esto derivó en una serie de conflictos y costos con los que ha debido lidiar y que comparte también en esta película la intimidad de su hogar. Frontera, desde la intimidad de un territorio en tensión, como decíamos, llega mañana jueves a cines nacionales. Las salas, funciones y horarios están disponibles a través de la plataforma miradoc.cl. Y bueno, es momento de conversar con su directora y productora. Paola Castillo ya está en línea. Muy buenos días, bienvenida al Mostrador en La Clave. Hola, buenos días a todos. Hola, Gracias Paola. por el espacio. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Paola, ¿cómo llegan ustedes al caso del loco Juan Carlos Curinao? ¿Y cómo crees tú que este caso, ¿no?, de él representa un poco o ilustra este conflicto tan complicado que tenemos entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios? Bueno, yo llegué a él porque lo conocí en mi anterior película, que estaba en otra indagación, digamos, sobre el mestizaje. Y nada, tuvimos una relación muy cercana, familiar. Y en ese conversar nos dimos cuenta de que de alguna manera él tenía un pensamiento que desde mi prejuicio, del prejuicio del equipo, no estamos como acostumbrados a ver. Él tiene una historia de lucha y realidad por la autonomía, ¿no? Pero en ese momento, por las condiciones de su comunidad, por mejorar un poco todo lo que estaba pasando, él estaba dispuesto de alguna manera a trabajar dentro del Estado o el gobierno, ¿no? Y esa posición nos llamó mucho la atención, y de alguna manera la inclusión nos dijo ahí que siguiéramos como conociéndolo, ¿no? Entonces hablamos con él, empezamos un proceso como de investigación, desarrollo, más cercanía, pero bueno, cuando estábamos en eso, él justo había decidido trabajar en la Oficina de Asuntos Indígenas que se creó durante el gobierno de Piñera, y bueno, eso le implicó lamentablemente tener que enfrentar una situación, porque para el mundo más radical mapuche, de alguna manera, él un poco había traicionado ciertos principios, ¿no? Y eso se reflejó en una acción que hicieron en su casa, ¿no? Que bueno, voy a adelantarme un poco, pero creo que no es algo tan... Un poco de spoiler, vamos a hacer. Un poco de spoiler, por así decirlo, para entender que además que fue un caso mediático, le quemaron su casa, ¿no? Y nosotros un poco empezamos a observar eso y un poco ese dispositivo de alguna manera, o paso de tiempo, que era observar la casa como metáfora también, nos dio un poco ya el compromiso de seguir trabajando con él, porque además cuando esto pasa él nos llamó también. Entonces de alguna manera algo ahí se fue generando entre nosotros, y que nos llevó un poco a esta historia, ¿no? Y bueno, y en ese proceso de hacerla, montarla, y hasta el día de hoy, a raíz de tu pregunta, claro, un poco nos hizo reflexionar hasta el día de hoy, que el tener esa posición de ver cómo el conflicto, más que el conflicto, la situación muy compleja y dura que se vive entre el Estado chileno y nuestros pueblos originarios, están erosionando de una manera muy profunda también desde la intimidad. Yo creo que de alguna manera la posición de la película permite reflexionar, mirar algo que a lo mejor no ha visto en los medios, ¿no? Que como esto también va, lamentablemente no solo nos erosiona como país, sino que este tiempo de alguna manera de no reparación, también con el paso del tiempo también ha hecho que también para el propio mundo mapuche sea muy complejo. Yo creo que, como decía una socióloga, la quimera es común, digamos, ¿no? De la autonomía, de la reparación, pero como cualquier comunidad también es muy complejo llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Y lamentablemente yo creo que esto también tiene que ver mucho con el paso del tiempo y las promesas incumplidas, ¿no? Que van cansando. Quizás me estoy adelantando ahora, ¿no? Pero estamos en toda una discusión de la plurinacionalidad, del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero es una promesa que ya viene, promesa, digamos, incumplida ya hace muchos años, ¿no? Hay que recordar un poco el acuerdo nuevo imperial cuando estaba candidato Patricio Aylwin, y uno de los puntos que ahí se consagra era que ya en la Constitución eso apareciera, ¿no? Han pasado de eso ya
van a ir más las matemáticas, más de 30 años y todavía estamos en esa discusión, digamos, ¿no? Entonces hay una cosa muy compleja que sigue orando y que, bueno, ojalá la película un poco ayude a reflexionar otras capas que no se han visto. Es que eso está, ahí me quería detener, justamente en ese impulso que hace la película de reflexionar en otras capas o salirnos de la lógica en la que estamos acostumbrados a hablar de este conflicto, que también uno escucha ahí en el debate que hay conflictos tras otros, en este conflicto que uno mira sentado en un estudio en la región metropolitana, ¿no? Y la decisión también de observarlo desde la cotidianidad de un lonco no es al azar, digamos, y desde ahí también hay un empuje que me parece muy interesante que tiene que ver con desafiarnos a interpretar qué hay ahí y por qué se elige en el fondo poner la mirada en esa cotidianidad sin dar necesariamente mucha información. Sí, bueno, ahí son miradas, digamos, ¿no? A mí siempre, personalmente, cuando empecé a trabajar esto, quizás porque yo no soy una experta y porque siento que es un tema tan grande, el darle solo una mirada política, sentí de alguna manera que era quizá un poco escarbar como de manera más sensorial. También esto a la larga influye en tu cotidiano, en tu vida interna, pero también una relación también con tu entorno y la tierra, de alguna manera, ¿no? En la película también no solo uno va observando un poco el proceso que vive Juan Carlos y su familia, todo pasa, o casi todo pasa en su casa, digamos, en su mundo, pero también uno va proyectando en la película, o lo que uno quiere proyectar también, que esto a la larga es un tema no solo de ellos o de nosotros, sino que es un tema mucho más sistémico. Si no estamos en esa buena relación, a la larga también serán otras cosas que son a veces invisibles, ¿no? En el caso de ellos también, de alguna manera la película trata de proyectar que está en desequilibrio también, o cuando esto pasa, la relación con la tierra, con los animales, de alguna manera, ¿no? Finalmente estamos todos en red, por así decirlo, ¿no? En la Matrix, como el Avatar, ¿no? Claro. La película, ¿no? Como que se afecta algo, hay una dimensión a veces muy visible, a veces no, que también de alguna manera se desequilibra, ¿no? Entonces un poco eso es lo que nos interesaba observar, y a la larga finalmente todas las situaciones que nos pasan a nivel grande, general, importante, se traducen en el cotidiano también, digamos, no en el diario vivir, y eso es lo que nos interesaba un poco como explorar. Y bueno, también la casa nos dio también una pequeña capa o gran capa, que yo creo que igual la película también un poco explora con algunos momentos, que más allá de las buenas intenciones o no, yo creo que todavía hay un gran problema, que todavía tratamos de crear un diálogo, un puente, pero desde nuestra mirada de alguna manera, ¿no? Y también de alguna manera, más allá de la buena fe, a veces elegimos materiales o formas de construcción que no realmente están entendiendo, en este caso, la identidad, la forma de compartir, de entender, de vivir de otra comunidad, digamos. Claro, es que eso también es interesante para quienes nos escuchan, un poco a partir de lo que habla Paola, tiene que ver con que la película ocupa como metáfora la construcción de una casa luego del evento de este incendio de su espacio, ¿no? Sí. Y cómo va ahí narrando cómo se instala en el lugar. Y cuáles son esos materiales que se ocupan. Bueno, no vamos a hacer spoiler de eso, pero sí también está muy interesante cómo aparece esta convivencia con la tierra, con la naturaleza, con los animales. Está toda esa cotidianidad, y desde ahí también, con el paso del tiempo, porque documentaron varios años, y eso lo puedes también precisar tú, Paola, cómo uno puede también ir cambiando su propia mirada, o cómo uno va cambiando según donde te instala el conflicto, donde te instala la realidad también, por decirlo de otra manera. Sí. Nos estuvimos grabando aproximadamente unos 5 años. Para nosotros también es importante, aparte de seguir un poco su proceso, también sentir como el paso del tiempo, las estaciones, ¿no? El paisaje. Y también, bueno, obviamente que parece simple, pero no es tan simple lograr la confianza, sobre todo en el pueblo mapuche, de estar en una casa, dentro de una casa, digamos, ¿no? Y en momentos importantes, y eso fue un paso de tiempo largo. Y en ese paso de tiempo, como tú dices, quizás en el fondo, no sé si cambió tanto la posición de la película, sino que se fue refinando y afinando, y empezaron a aparecer obviamente más matices que uno no veía, y también empiezan a aparecer matices también que a lo mejor son medio obvios, pero yo creo que también parte de
lo que uno habla de la imposición, la hegemonía, etcétera, que también nosotros hemos construido también una mirada muy también un poco fantasiosa sobre los pueblos también originarios, ¿no? Como que los vemos como un conjunto, a veces medio romántico y también igual, como si todos pensaran lo mismo, como si todos sintieran lo mismo, que eso yo creo que es un imposible, ¿no? Creo que justamente el proceso que estamos viviendo hoy día es reconocer y entender que las comunidades y los territorios están compuestos por diversidades también, ¿no? Exacto, eso me refiero con la historia del lonco Juan Carlos Curinao. Que en el fondo la propia historia de él, su propia historia personal también lo lleva a ir modificando quizás su visión, y eso también es interesante, atrevernos a entender que como seres humanos podemos ir cambiando de visión o de punto de vista, y que también está nuestra propia historia vinculada a estos grandes conflictos que uno plantea como en titular, ¿no? También están las historias personales de cada uno y cómo las vivimos. Paola, en la película tú nos cuentas, bueno, la historia de un lonco, ¿no?, que se abre a trabajar con el gobierno, algunos proyectos, digamos, algunos planes de fomento productivos, y algunas personas, obviamente, de la comunidad lo empiezan a tachar de vendido, ¿no? Eso no me imagino yo. Lo terrible que debe ser para la familia lidiar con esto, más aún cuando has pasado por una situación tan grave como recibir ataques, ¿no? Pero en tu trabajo en terreno, en el trabajo de documentación, en el trabajo de la entrevista con las personas en el lugar, en la comuna de Ercilla, y una pregunta que entronca mucho con lo que estamos discutiendo hoy día a nivel político, ¿qué nivel de desafecto has encontrado tú en alguna de estas comunidades o en alguna de las personas mapuches respecto del Estado de Chile? ¿Desafecto te refieres como a de lejanía, de una lejanía cada vez mayor con el Estado de Chile, con el proyecto Estado-Nación, con la idea, con la legitimidad que tienen las instituciones de ese Estado? Mira, obviamente lo hablo de un terreno muy personal y de una experiencia muy particular, digamos, no, con esto que no me atrevería a generalizar, pero sí desde mi experiencia, por lo menos, yo creo que la mayoría se siente parte, si tú querís, de un mismo territorio, de un mismo estado, digamos, ¿no? Si el tema, que un poco la discusión malentendida, creo yo, de la plurinacionalidad, digamos, ¿no? Nadie aquí está discutiendo si van a haber 5 estados chilenos, por decirlo de esa manera, ¿no? Es un solo estado que alberga de alguna manera y entiende que hay distintas comunidades que lo conforman, digamos, ¿no? Y eso lleva una serie de derechos, retribuciones, reparaciones, y eso es donde de alguna manera está la discusión y la necesidad, por así decirlo, ¿no? Y por otra parte, porque también, más allá de que esto no es lo que uno maneja en los libros de historia que te enseñan en el colegio o los medios de comunicación en general más oficiales, digamos, sí es real que había una situación de usurpación y de despojo, digamos, ¿no? O sea, nosotros hablamos de los 500 años, pero la verdad que no hubo problema con los españoles. Los problemas se empiezan a crear cuando se arman los estados, y estamos hablando de 200 años atrás, digamos, ¿no? Está el Tratado de Tapigua, creo que se llama, que estamos hablando de que en 1820 y tanto, después de que se arma de alguna manera nuestro país. En ese momento el mundo mapuche era reconocido como una comunidad, de hecho habían tipos de pasaporte de alguna manera, y de un momento a otro eso se rompe, ¿no? Yo ahora cité hace poco el Acuerdo Nueva Imperial, entonces yo creo que más que el desapego de decir yo soy otro súper distinto, sí, yo tengo una identidad, tengo un acervo, que eso no implica que yo entienda que somos parte de un todo, pero sí, para ser parte de un todo tienes que sentirte parte de, digamos, ¿no? Y no como un ciudadano de segunda clase, ¿sabes? Y yo creo que ese es más el punto. Yo creo que a veces estas discusiones, yo nunca, que yo recuerde, uno se pone estas discusiones más ontológicas del Estado, no Estado, ¿no? Es más básico, la verdad, es como queremos condiciones, ¿cachai? ¿No? Para trabajar mejor, para desarrollarnos mejor, durante un proceso histórico que más que relevarnos ha hecho todo lo contrario, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo siento que por ahí va la discusión, digamos, ¿no? Y siento que la mayoría, por lo menos de las pocas personas que conversé, entienden que son parte de Chile, pero sí quieren un espacio que reconozca su propia identidad, digamos, ¿no? Bueno, y creo que podría decirte un poco la experiencia de la gente que yo conversé.
Son las 9:54, conversamos hasta ahora con Paola Castillo, directora y productora del documental Frontera, que les recordamos se estrena mañana en salas de cine nacional. Bueno, los documentales tienen esa magia quizás, que también llegan en momentos bien oportunos de la contingencia que abrazan. Uno no sé si se pone de acuerdo o dice voy a estrenar el 2022. De hecho, pandemia mediante, estrenaste más tarde de lo que pensabas, Paola, pero llega en un momento en que vale la pena ir a ver esta película frente a la discusión y la contingencia, ¿no? Y de cara también al plebiscito del próximo 4 de septiembre y más. En honor al tiempo, precisar que llega mañana a salas de cine, y no solo en Santiago, también en regiones, a través del trabajo de Miradoc, que de paso es este espacio que ha movido el documental chileno y lo ha llevado a salas ya hace 10 años. Esta no es tu primera película ahí, pero si nos puedes contar un poco el detalle de dónde se puede ver, en miradoc.cl, para quien quiera puede ir justamente revisando horarios, salas, etcétera. Pero ahí en lo general, Paola, ¿dónde lo van a estar mostrando? Va a estar, se estrena a partir de mañana. En Santiago va a estar en funciones en el Centro Artalamea, en la Cineteca y también en la Casa Nemesio Antunes, y va a tener funciones en ciudades como Arica, Valdivia, Concepción, en Punta Arenas, Rancagua, ahí se puede escapar alguna, Puerto Varas, Puerto Montt, y como tú bien indicas, los horarios exactos de esas funciones van a ser, están en miradoc.cl. Y en algunos lugares vamos también a estar acompañados después de las películas en Cineforo, donde no solo va a estar yo parte del equipo, sino que también hemos invitado a algunas personas del mundo mapuche, poetas, sociólogos, también para explorar las distintas capas, invitar más bien a una reflexión, ¿no? Yo creo que, como tú decías en la película, creo que llegó en un momento que también nos invite como a salirnos de nuestras zonas de confort y ver otras cosas, pero desde la empatía también, ¿no? Desde la sensación del sentimiento, ¿no? Una película también, como tú dijiste al principio, no hay tanta información, sí hay un recorrido, pero también es como sentir y vivir ese espacio y tiempo que está allá, digamos, en este sur y en el territorio del Lonco y su familia. Sí, ahí vale un montón la pena eso, ese impulso al debate que también planteas, así que dejamos a todas y a todos invitados a mirar ahí en miradoc.cl, digo, las funciones por regiones, desde Iquique a Punta Arenas hay varios espacios para ver la película, y también estar atentos a sus redes sociales, en Miradoc Chile, en Instagram, por ejemplo, que van compartiendo las funciones que después tienen estos conversatorios que, como bien dices tú, Paola, impulsan buenos debates que vale la pena tener en estos tiempos. Así que agradecerte y que sea buenas las funciones, buen tiempo en salas de cine, y invitar a las personas a que la vean en grande. Tiene una dirección de fotografía muy linda también, que creo que funciona ahí en la sala, en la oscuridad de una sala y en esa intimidad que se genera ahí. Sí, con el gran equipo, gran talento, y sí, ahí tuve el privilegio de trabajar con grandes creadores chilenos, y creo que se proyecta eso en la película también, en su lenguaje. Espero. Sí, se proyecta. Hay un muy valioso trabajo, así que felicitaciones desde ya, y que sean buenos días para este documental Frontera. Sí, y nada, muchas gracias a los dos por el espacio, por la conversación, y nada, también buen día para los que estén escuchando, ¿no? Que sea un buen día para todos. Muchas gracias. Chao, Paola. Sí, que estén muy bien. Tú también. Chao. Bueno, y buen día también para ti, Roberto Bruna, que tengas un buen miércoles, mitad de semana. Eso es una buena información para nuestra memoria, cerebritos, ¿no? Y animando también a las personas que vayan a ver este buen documental, ¿no? Que da cuenta también de la diversidad del pueblo mapuche. Es un pueblo muy diverso, me lo han dicho, digamos, personas que desempeñan distintos roles de representación del mundo mapuche, y dicen, siempre tenemos que recordar que es un pueblo diverso, con gente de Colo-Colo, gente de la U, gente de derecha, gente de izquierda, en fin, no hay ninguna diferencia. Así es, miradoc.cl, les recordamos, ahí está el detalle de salas, horarios, funciones de Frontera y también de otras películas que vale la pena ver. Que tengan una muy buena mañana de miércoles, quédense en la compañía de Radio La Clave. A las 11:30 comienza una nueva sesión de Emprender es Clave, y nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 8 en punto. Cuando eres socio de Copeuch, se nota. Y conoce los programas especiales de titulación en Sociología, Psicología y Cine en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo. Presentaron El Mostrador en La Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en La Clave. El Mostrador en La Clave. Quédate en la 92.9. Radio La Clave.
Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones,